esta hora nuestra compañera Julieta Tejada, buenos días. Muy buenos días, José Luis Mendoza y Cervantes. Los buenos días para don Bienvenido Rodríguez Durán, para Bienvenido hijo y doña Isabel, y con ellos a todo el equipo formidable de la parte técnica de producción y coordinación que hace posible cada día este gobierno de la mañana. Los buenos días a don Álvaro Albelo, hijo, mi abrazo y mis oraciones para pronta recuperación y de vuelta aquí a estos micrófonos del gobierno de la mañana y la Z101. Los buenos días a mis compañeros aquí en cabina, los buenos días a mi compañera Susana Gotró de Win y los muy buenos días al país que sintoniza desde muy temprano esta Z101 para saber qué está pasando en el mundo, en el país y en el mundo, y con este equipo que sin duda es el mejor equipo de la Radio Nacional. Miren, señores, la reflexión que hizo la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán Brito, que toca varios puntos importantes, entre ellos el tema de la prisión preventiva, viene en un momento en donde precisamente el director de la Oficina Nacional de Defensoría Pública, el abogado doctor Rodolfo Valentín, decía que el 54% de privados de libertad en la República Dominicana ya se le venció su plazo de prisión preventiva. Y digo que es importante ver el momento en que coinciden estas dos declaraciones, porque una cosa tiene que ver con la otra, aunque sabemos que hay muchos factores que inciden para que una persona que ya se le venció su tiempo establecida por las leyes para la prisión preventiva continúe en las cárceles de nuestro país, aún violentándosele sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República. Doña Miriam decía que cuando se va a hablar de medidas de coerción y de manera especial, cuando se va a pedir prisión preventiva, esta medida, y llamaba ella a sus fiscales a reflexionar sobre la misma, y plantea la jefa del Ministerio Público que esta medida constituye en restricción a derechos fundamentales y que por lo tanto requieren una ponderación amplia, profunda de su necesidad, de la idoneidad de la solicitud de la misma y la proporcionalidad. Y esto es sumamente importante porque hemos estado criticando de manera permanente digamos que lo que se ha considerado hasta un abuso en el uso, en la petición de este tipo de medidas y el otorgamiento de las mismas por parte de los jueces. Si bien es cierto que doña Miriam está llamando a la reflexión a sus fiscales sobre la misma, obviamente sabemos que al final quienes la imponen son los jueces. Ahora, ella no es la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, ni la presidenta de la Cámara Penal del Distrito Nacional, por poner dos ejemplos. Ella es la jefa del Ministerio Público, entonces ella se tiene que referir a sus fiscales. Pero en su caso, hay que decirlo, Julieta, tienes toda la razón, ella dirige el cuerpo persecutor. Sin embargo, ¿de dónde viene doña Miriam? De una carrera judicial, de estar en la judicatura, de administrar precisamente medidas de coerción, de ser razonablemente, hasta donde uno les reconoce, y yo al menos les reconozco, una de esas figuras, vamos a decir, de visión hasta cierto punto liberal, en una judicatura llena de una gran visión conservadora. Yo creo que eso, lo que ella dice, para mí, yo encuentro los dos significados. Yo creo que sí, que también hay alguito en ese mensaje para la judicatura.
Estoy personalmente convencido de que ella le está hablando también a sus ex colegas, que son, como tú dices, los que a final de cuentas deciden si toman directamente lo que les pida el Ministerio Público. Exacto. Si bien es cierto que es importante, muy importante, este llamado que hace doña Miriam a los fiscales para que tomen en cuenta esos factores que ella entiende inciden en la solicitud de medida de la prisión preventiva como medida de coerción, son los jueces los que están llamados a imponerlas o no. Por eso yo siempre he dicho aquí que más allá de lo que pide el fiscal, los jueces están para hacer ese contrapeso y también están llamados a garantizar. El Ministerio Público lo hace, pero hay que entender también la lógica del Ministerio Público. En su rol de persecutor, es normal que el Ministerio Público quiera asegurarse de que un imputado no se le vaya a sustraer del proceso, de que no vaya a utilizar artimañas que pudieran incidir de manera negativa en la investigación, o incidir de manera que no le permita al Ministerio Público ser exitoso en la investigación, que pueda distraer pruebas, que pueda convencer a testigos. Eso hay que entenderlo también. Ahora bien, el juez es el que está llamado a decir no, aquí este proceso se puede llevar con otras medidas, imponer otras medidas de coerción, que no sea la prisión preventiva. Porque, ¿qué es lo que está pasando? Que más del 60% de los privados de libertad son presos preventivos. Y si bien es cierto que hay que reconocer el trabajo que hace la Defensoría Pública, porque, señores, de esos alrededor de más de 27,000 privados de libertad, ¿cuántos de esos están en una situación privilegiada desde el punto de vista socioeconómico? ¿Cuántos de esos pueden pagar abogados y mantener una defensa activa, proactiva y diligente de sus casos o de su caso? ¿Cuántos de esos 27,000 y tantos privados de libertad? Todo ese gran grosor, todo ese grosor que existe de cantidad de preventivos, son personas que no tienen esos recursos, y hay que reconocer ahí el trabajo que ha venido haciendo la Defensoría Pública representando a esos privados de libertad. Ahora bien, ¿qué pasa en el sistema? ¿Dónde está el fallo para que el 54% de los privados de libertad se le haya vencido el plazo de la prisión preventiva y continúen guardando prisión preventiva? Esa sería mi pregunta al al director de la Oficina Nacional de Defensoría Pública, que ha dado esta información, y la ha dado en el contexto donde está incluso haciendo una reseña de los casos que ha intervenido, la cantidad de asistencia que ha dado a los privados de libertad que no pueden contar con pagar un abogado de manera privada, y que ellos pues han estado trabajando. Ahora, todo eso está muy bien, y si aquí hay un organismo al que la sociedad le reconoce el trabajo que ha venido haciendo, la calidad de los postulantes, de esos abogados que forman parte de ese cuerpo de Defensoría Pública, si hay un organismo en el que la sociedad le ha reconocido esa gran capacidad y competencias en el desarrollo de sus funciones, también debemos buscar el origen de la falla. ¿Qué está pasando? Es que ¿quién le está dando seguimiento a esos expedientes? Si yo tengo en mi centro de reclusión X cantidad de internos y lo tengo debidamente segmentado, porque tenemos cuáles son los preventivos y cuáles son los condenados, entonces
la dirección de ese centro tiene que darle un seguimiento permanente al estatus jurídico de los expedientes de esos que están que están en condición de prisión preventiva. Tiene que revisar constantemente y de manera permanente esos expedientes, ver cuándo son las audiencias, facilitar los recursos de logística, transporte, etcétera, para que ese privado de libertad vaya a sus audiencias. Que si le toca una revisión por ley, pueda ese centro ponerse en contacto con el abogado de la Defensoría Pública para advertirle que tiene ahí una cantidad de presos preventivos que le toca ya revisión, y que el centro le proporciona el transporte y la logística necesaria para que entonces ese abogado de la Defensoría Pública pues pueda solicitar fijación de audiencia. De eso es que se trata. ¿Qué es lo que falta? ¿Cuál es la debilidad en el sistema para intervenir esas debilidades y que entonces esos privados de libertad al final de cuentas no sean sujetos o víctima de violaciones de derechos fundamentales? A ese 54% de privados de libertad que ya se le venció el plazo de prisión preventiva, deben de estar ya haciendo un levantamiento de quiénes son esos y solicitando inmediatamente a los tribunales correspondiente la variación de medida en el caso que corresponda, o simplemente la libertad pura y simple.